Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, como vimos hace unos días, la BBC hizo la gran Netflix y creó su propia serie de drama histórico intentando contar la conquista nómada inglesa y los acontecimientos ocurridos en la batalla de Hastings y al parecer, según ellos, los negros estaban ocupando roles importantes y tomando decisiones sobre el futuro de Inglaterra. Y sí, estamos hablando de que quisieron representar los hechos del siglo XI, una época dominada por el racismo y en donde las únicas personas negras que pudieron haber llegado, las cuales por cierto eran muy pero muy pocas, eran viajeros, comerciantes, soldados o esclavos traídos desde el Mediterráneo o África del Norte, pero según este drama histórico era algo completamente normal. Estaban mezclados en la sociedad, eran uno más del montón. Ahora, siendo justos, este no es un documental como el de la Afro Cleopatra, ni busca retratar los hechos tal cual sucedieron. Por eso está catalogado como drama histórico. Si bien es cierto que se basa en personas que existieron en la vida real, se toman demasiadas libertades creativas, algo que no ha sido del agrado del público. Como cabría de esperar, no solo ha sido duramente criticado en las redes sociales y en los sitios de reseñas como Rotten Tomatoes, con un 36% podido, o en IMDb con 5,3, sino que ha sido aplastado en las calificaciones. Nadie lo está viendo, y esto es muy pero muy malo para una miniserie en la que la BBC ha invertido una gran cantidad de dinero. Y ahora vamos con los números de rating. Alerta de spoiler, son tan desastrosamente predecibles como cabría de esperar. Entonces, como señala este artículo de Express, ¿qué tan estúpida puede llegar a ser la BBC? Este nuevo show está lleno de tantos errores que es increíble. Rey y Conquistador intenta volver a contar la conquista nómada, pero los errores históricos y los diálogos incómodos dejan a los espectadores cuestionando su autenticidad. Se necesita un tipo especial de estupidez para hacer un desastre de la conquista nómada, pero la BBC lo logró con Rey y Conquistador. La sombría saga de 8 partes de 2 millones de libras por episodio está plagada de errores históricos y diálogos malos. Ahora, para aclarar, estos serían como unos 2,7 millones de dólares aproximadamente, quizás mucho más. Así que felicitaciones a la BBC, lo hicieron increíble. Hicieron algunas elecciones de casting bastante acertadas, hablando en serio, vestuarios y escenarios decentes o relativamente decentes, y lo arruinaron contaminándolo con lenguaje moderno, fuera de época y con muchas, pero muchas imprecisiones históricas. Para aclarar, porque lo crean o no, hay algunas personas que ven estos programas y sí creen que es real, que esto es lo que realmente pasó. No había anglosajones negros. Obviamente esto se ha probado muchas veces, y perdón si estoy hiriendo los sentimientos de alguien, pero los negros no estaban en todos lados. Y ni siquiera sé por qué es controversial decir esto, pero aparentemente lo es en esta época moderna, en este 2025. De cualquier manera, la batalla de Hastings marcó un punto de inflexión en la historia inglesa. El rey Harold II perdió en gran medida porque acababa de derrotar a los invasores noruegos de Hardrada en Stamford Bridge antes de marchar con todas sus fuerzas agotadas y desmesuradas hacia la costa sur para enfrentarse a Guillermo, duque de Normandía. Bastante emocionante como uno podría pensar, pero el guionista principal, Michael Robert Johnson, no pudo simplemente dramatizar los hechos porque, y cito, los altibajos de las emociones nunca son los adecuados. En cambio, se ha tomado más libertades que los talibanes. Así que no solamente están cambiando la historia, sino que como pude leer en los párrafos siguientes, también están agregando personas que no deberían haber estado ahí. Increíble el nivel de estupidez. En una era de noticias falsas, continúa, ¿de verdad queremos también una historia falsa? No, al menos hablo por mí. Han cambiado tanto que uno se pregunta ¿por qué no hicieron la serie completamente ficticia, basada libremente en la historia del siglo XI? Juego de Tronos se inspiró mucho en la Guerra de las Rosas de Inglaterra, lo que habría hecho más disfrutable la rivalidad entre James Norton y Nicholas Coster-Waldau. Coincido, creo que esto habría sido mucho pero mucho mejor. Quiero decir, si vas a hacer algo basado en otra cosa, ya sea una historia real, un libro, una novela, un juego o lo que sea, respeta el material de origen. Y si no podés con eso, entonces crea algo desde cero. O al menos no intentes venderlo como basado en X cosa. De todos modos, estas son algunas de las capturas de pantalla de la serie y estos son algunos de los soldados anglosajones. Como podemos ver, hay más de un negro dominando o tomando decisiones importantes, con roles predominantes en esta serie. Y es simplemente triste. Creo que todo esto es patético, la verdad. Y no soy la única que piensa esto. La gente dice cosas como: tenía muchas ganas de ver esto.
Disfruto de una buena epopeya histórica. Por desgracia, esto es la BBC y no podemos ver nuestra historia a menos que se haya modificado para reflejar la sensibilidad de los medios de comunicación de Hillsong del siglo XXI. Detesto la mentalidad corporativa de marcar casillas detrás de esto. Mejor evitarlo. Una historia desafortunada, dice otro, cuyo final se conoce antes de empezar. Da la sensación de una temporada final de Juego de Tronos, donde varias temporadas de acción se condensan en una sola. No fue una mala experiencia, pero gran parte de la historia transcurrió entre episodios, lo que la convirtió en una apuesta arriesgada. El simbolismo en su máxima expresión, dice otro. Una vergüenza total para cualquier involucrado. Oh querido, basura histórica woke de la BBC. Tenía muchas ganas de que me gustara, dice otro, y seguí con el segundo episodio a pesar de no haber calificado el primero, pero simplemente dejé de verlo. Los cortes de escena entre las personas son extraños y confusos. Introdujo demasiados personajes demasiado rápidos, muchos de los cuales se parecen, y no me convenció ni me importó ninguno de ellos. Es una época complicada en la historia ya, pero también han añadido algunos personajes que ya estaban muertos en ese momento, dejando de lado las inexactitudes históricas, incluso como drama, por desgracia, no era atrapante. Me gusta mucho gran parte de reparto e hicieron lo mejor que pudieron, pero el guión, la dirección, el vestuario e incluso el sonido, los niveles cambiaban drásticamente de diálogos inaudibles a música ensordecedora, simplemente me decepcionaron. Realmente decepcionante. Así que, dejando de lado todas las imprecisiones históricas, ha dejado bastante que desear. Pero bueno, como dije inicialmente, tenemos también los números de Barb, que es básicamente el organismo que monitorea las cifras oficiales de audiencia de la BBC. Así que veamos si es tan predecible como cabría de esperar. Y acá tenemos los números para el periodo del 18 al 24 de agosto. Abajo tenemos la lista. Y Rey Conquistador tiene 3,6 millones de espectadores, números bastante pero bastante bajos, a pesar de estar disponible en HBO Max y en algunos territorios en Amazon Prime Video y en Movistar Plus. A modo de comparación, el Doctor Who de Nkutigatwa, otra serie fallida de la BBC, tuvo 3,36 millones de espectadores en su primer episodio y terminó con 3,29 millones de espectadores, lo que llevó a la cancelación del programa. Ahora, siendo justos, Rey Conquistador costó mucho, pero mucho menos. Sin embargo, esto deja en evidencia que realmente nadie está interesado en lo que está produciendo la BBC en este momento. De hecho, otras telenovelas y programas random como La Gran Fiesta de la Costura Británica, Calle Coronación y Emeralde están por encima de este drama histórico épico, que ojo, podría haber sido todo un éxito, si tan solo hubieran hecho las cosas bien. ¡Qué desastre! De cualquier manera, eso sería más o menos todo. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. ¡Chao, chao!